El Señor les dé la paz. Vamos a compartir hoy el octavo temita de este pequeño curso de franciscanismo, el cual espero esté siendo de mucho provecho, que lo estén disfrutando, así como yo también disfruto poder compartir con ustedes estos temas. Y el tema que hoy vamos a ver es: ustedes serán mis testigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, Francisco de Asís tiene esta experiencia con Cristo de misericordia, de salvación, de liberación, y él se esfuerza para que esta salvación, para que eh, llegue a todos, a los pobres, a los pecadores. A él le interesa llevarle a todos al Salvador. Por lo tanto, Francisco no desprecia, no juzga, sino él ama a todos como Cristo ama. Y Francisco descubre su vocación apostólica, su misión, en todo su proceso de conversión, pero a partir siempre de la experiencia de amor y de misericordia que Dios tiene con él. La misión, bueno, son varias etapas donde Francisco descubre esta vocación apostólica. Primeramente en el llamado de del Cristo de San Damián, ya lo hemos platicado, que le pide reconstruir la iglesia. Francisco lo toma literal, pero como quiera, él descubre que, o le queda claro, que el llamado que él tiene de parte de Cristo es para servir en la iglesia y servir para la iglesia. Otro de los momentos importantes para Francisco al descubrir su vocación, para descubrir su vocación apostólica, es en el Evangelio. El 24 de febrero de 1209, en la capilla de la Porciúncula, Francisco escucha las palabras del Evangelio donde Jesús envía a sus discípulos a predicar sin llevar dinero, alforja, bastón. Entonces, él se conmueve profundamente por estas palabras y por este envío que Jesús hace a sus discípulos. Se despoja de todo y él descubre y él entiende su misión de predicar y su misión a la penitencia. Dos cosas parecen claras para Francisco: el deber de predicar el Evangelio y, como consecuencia, ser pobre. Él quiere ser libre para poder llevar a los demás el mensaje de salvación, el mensaje de liberación que Jesús brinda. Sobre todo compartir esta experiencia del Dios misericordioso que Francisco logra sentir, logra vivir. Es en la Porciúncula donde Francisco escucha el Evangelio, y también es la Porciúncula la cuna del apostolado franciscano. Es aquí donde Francisco precisa su vocación, como dijimos al escuchar el Evangelio, y es aquí donde funda las tres órdenes. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la acción misionera de Francisco. Primero, la primera misión que tiene es, al recibir hermanos de parte de Dios, el primer viaje que hace Francisco, la primera salida que tiene ahí de Asís en este contexto, es ir a Roma. ¿Para qué? Para obtener de parte del Papa la aprobación de su regla. Y ahí el Papa les concede vivir en fraternidad, pero también les da oportunidad de dar exhortaciones al pueblo, y también comienzan los hermanos de dos en dos a visitar diferentes y nuevas aldeas. También Francisco es un apóstol de la paz. Recordemos que el contexto en que vive Francisco es un contexto muy, muy
impregnado de guerra. Francisco busca ser caballero, él quería ser noble, tiene la experiencia de vivir la guerra, también están las cruzadas, está todo este contexto de violencia y de guerra, y Francisco va en contra de eso. Si él quería ser caballero, noble a través de ser caballero, él rechaza eso para ser ahora un mensajero de paz, un apóstol de la paz, tanto que él prefiere pasar tribulaciones sobre él eh, para poder lograr un momento o un ambiente, que haya un ambiente de paz. Después envía misioneros al extranjero. En los capítulos generales de 1217 y 1219 envía varios frailes fuera de Italia, a Francia, España, Alemania y más tarde a Marruecos. Pues no era fácil para los hermanos llegar a, a, a otros países sin conocer el idioma. Hay una anécdota que cuando llegan a Alemania escuchan la palabra sí, pero en el idioma eh, germánico, y, y le preguntan, recordemos también para tener el contexto, los hermanos usaban la ropa de penitencia que utilizaban muchos movimientos de penitentes, y muchos de estos grupos eran herejes. Entonces en Alemania le preguntan, ¿ustedes son de tales grupos heréticos? Y ellos responden sí en el idioma, pero porque era la palabra que escuchaban, y pues los corrieron, los golpearon. Entonces, en estas misiones los hermanos viven las primeras experiencias de Francisco con sus primeros compañeros. Cuando empezaron, pues los tachaban de locos, les aventaban lodo, a Francisco lo golpeaban, pero ya después que viene de Roma con la aprobación del Papa, pues ya tienen cierto respeto hacia los hermanos. Pero cuando los hermanos van hacia otros países, pues ahí volvieron a vivir los primeros las primeras tribulaciones de los primeros compañeros. Entonces ahí nadie los conocía, no tenían estos privilegios que la iglesia le daba a los hermanos. Después Francisco también tenía el deseo, las ganas de predicar de ir a tierra de infieles, y en 1219 logra ir a tierra de sarracenos y le predica al sultán. Así, Francisco transforma las cruzadas militares en misiones. Francisco busca más el diálogo, poder, en lugar de llegar y atacar al otro, entablar un diálogo para poder convertirlos. Esa era la idea de Francisco, no tanto llegar con la violencia a imponer una verdad, sino lo que Francisco quería es tratar de, a través del diálogo, de la paz, poder convertir a los musulmanes. Llegó en la vida de Francisco un momento de duda en que si él tenía que apartarse de la predicación para dedicarse totalmente a la oración y a la contemplación, pero él en su oración y en su contemplación no podía rehusar a lo que el mismo Cristo hace, ¿no? Deja el seno del Padre para hacerse uno de nosotros, encarna para salvarnos. Entonces, a partir de esta experiencia, Francisco eh, se quita esta duda. También lo había consultado con Clara de Asís y el hermano Silvestre, y ellos le dan la misma respuesta. Y ya lleno de gozo, pues se quita esta duda y sigue con su actividad apostólica. Francisco es un apóstol tiene una finalidad este apostolado, ser imitador de Cristo. Hay hechos que nos permiten
comprobar hasta qué punto Francisco se inspira en el Evangelio durante su vida. Es en el Evangelio donde él descubre su misión. Recordemos que él ante todo buscaba eh, aclarar sus dudas en el Evangelio. Lo que Jesús hacía, él busca imitarlo, busca también es cumplir con este mandato de Jesús: no vayan y prediquen a todas las naciones. También es este ejemplo de Cristo que decide su elección. Cristo impacta tanto en Francisco que busca también imitarlo y darlo a conocer a los demás. Porque recordemos que para Francisco Cristo es alguien vivo, un Dios vivo, no solamente una idea. Entonces, esta experiencia de Francisco pues lo quiere transmitir a los demás. Y nosotros también debemos ser testigos de Cristo. Eh, ¿Cómo? Pues el ejemplo que también nos deja Jesús en el Evangelio, eh, tratar de imitarlo. Ahora, no es solamente la cuestión externa, ¿no? Pues decir Jesús tocó a la persona tal, pues nosotros tocar, no, es algo interior, es algo que tiene que como que fluir y ser no como una orden, sino una motivación interior. Y si a veces se nos dificulta poder hacer esto, sería bueno nosotros preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está impidiendo actuar así? ¿Qué sentimientos no me están ayudando a poder seguir el, a Cristo o a imitar o lo que Cristo hace o la voluntad de Jesús, ¿verdad? Que es amarnos los unos a los otros. Entonces, ¿qué sentimientos, qué cuestiones interiores me impiden? Y esos son momentos para crecer, ¿no? De autoconocimiento. Ser constructores de paz. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a sufrir tribulaciones para crear o para poder construir un momento de paz, ¿no? En las convivencias, con la familia, con el esposo, con la esposa, con los amigos. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a sufrir para hacer o construir un momento de paz? Y comprometernos, ¿no? El compromiso de la acción apostólica, que ese mandato de Jesús que vayan y anuncien el Evangelio y prediquen, pues sea un compromiso para nosotros, que sea parte de nuestras prioridades. No es que no vamos a no relacionarnos con los demás, sino al contrario, ¿cómo podemos hacer para que los demás también se den cuenta de que Jesús, o de la salvación que Jesús, de la liberación que Jesús quiere proponer? Pues este es nuestro tema de hoy. Tenemos mucho por hacer, siempre con la gracia de Dios, caminando como hermanos en fraternidad. Eso es la propuesta evangélica, bueno, es también muy franciscana, para seguir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Que Dios les bendiga. Paz y bien.